amigas, amigos de la provincia de Orellana a través de la señal de Sacha TV. Qué gusto que nos acompañen a compartir este diálogo con Hernán Reyes, vocal del Consejo de Regulación y Comunicación, para tratar el tema de la campaña de desprestigio que estaría llevando adelante una organización no gubernamental en contra del Ecuador. Sean bienvenidos, aquí iniciamos. Y le quiero agradecer muchísimo, doctor Reyes, por haber aceptado esta invitación. Hace unos días se conoció un informe de Human Rights Watch en el sentido de que la ley de comunicación del Ecuador no solo que violenta los derechos, sino que cercena las libertades. ¿Qué está haciendo en realidad la ley de comunicación en el país y por qué recibe este tipo de cuestionamientos, incluso internacionales? El cuestionamiento concreto de Human Rights Watch fue que la Ley Orgánica de Comunicación, desde que se aprobó, significaba un asalto a la libertad de expresión. Luego completaron esta frase malhadada con el de que es un cercenamiento a la libertad de expresión. A mí me parece que esta organización, que debería defender derechos humanos, porque para eso está, esa es su misión, creo que se ha metido en camisa de 11 varas, porque se ha metido a tratar de analizar un documento, en este caso un marco normativo, una ley, sin haberla revisado a profundidad, sin haber siquiera percibido cuál es el espíritu que está subyaciendo en la Ley Orgánica de Comunicación. A los señores de Human Rights Watch habría que decirles que si ustedes leen, el artículo, desde el artículo primero hasta el último artículo de la Ley Orgánica de Comunicación, se van a encontrar con varias cosas que quizás les asombren, pero a posteriori de haber editado y difundido desgraciadamente ese informe. Primero, pero se supone que para hacer el informe debieron revisar la ley de comunicación. Uno supone eso, y uno supone que organizaciones que se dicen serias en la defensa de derechos humanos deberían hacer eso, pero me parece que no lo han hecho. Me parece que se han alimentado más bien de una serie de fuentes tremendamente sesgadas, tremendamente parcializadas, que les han dado información que son una suma de medias verdades, cuestiones distorsionadas, ideas distorsionadas, y diría yo una serie de ataques ya francamente retóricos a lo que es la Ley Orgánica de Comunicación. Si leyeran la Ley Orgánica de Comunicación, verían que en la Ley Orgánica de Comunicación del Ecuador, primero, no hay censura previa. Eso está explícitamente dicho, ningún tipo de censura previa por parte de ningún órgano, entidad, persona, ya sea de carácter económico, ya sea de carácter político, ya sea cualquier persona. Segundo, lo que hay en la Ley de Comunicación, que es algo que es lo mínimo que se puede esperar en el campo de la comunicación, es responsabilidad ulterior. Es decir, que cada quien se responsabilice y responda por lo que ha enunciado, por lo que ha dicho, por lo que ha planteado, por lo que ha difundido. Esto permite efectivamente que muchos derechos que se habían violentado y vulnerado sistemáticamente en el Ecuador, no solamente los derechos a la reputación, a la honra, al buen nombre, sino yo diría derechos tan elementales como el derecho a la réplica, el que está considerado en la Ley de Comunicación, el derecho a la rectificación, que está considerado en la Ley de Comunicación, derechos de los propios periodistas, la cláusula de conciencia, el derecho a seguir manteniendo el empleo si es que está cumpliendo de manera profesional su trabajo, pero lamentablemente la información que produjo no corresponde con la línea editorial del medio, no corresponde con el capricho o interés del dueño, y antes era despedido. Todos esos derechos, el derecho a la estabilidad laboral de los periodistas, entre otros, que se habían violentado permanentemente, están siendo ahora garantizados por la Ley Orgánica de Comunicación. Cuando usted habla de responsabilidad, no es solo de periodistas, sino de todos quienes emitimos una información o una opinión. Por supuesto, pero en el campo de la Ley Orgánica de Comunicación, ese derecho de responsabilidad ulterior fundamentalmente está prescrito para periodistas. Acordémonos, por ejemplo, y para ciertos medios. Toda persona responde por lo que dice, pero también podría responder con el marco legal que existe en el Ecuador en el campo civil y en el campo penal. Porque hay acusaciones, por ejemplo, acusaciones de un delito que se haga en alguna persona indebidamente. Pues tendrá que responder ante la persona que ha sido afectada por esas declaraciones. No importa que quien lo emita no haya sido periodista. Por eso es que hay que preservar y resguardar el trabajo del periodista. Por eso es que el periodismo debe ser hecho con profesionalismo, para evitar que muchas veces, como ha sucedido en el Ecuador, haya quienes
envían, por ejemplo, a los periodistas carpetas con documentos acusatorios, con acusaciones gravísimas contra funcionarios públicos, contra personas de la empresa privada, contra cualquier ciudadano, y el periodista, al no actuar y obrar diligente y profesionalmente, agarra esa información y prácticamente la difunde casi sin verificación, sin hacer contrastación de fuentes, sin llamar a la otra parte interesada para que dé su versión, etcétera, etcétera. Y por supuesto la noticia o la información que aparece en el medio de comunicación no solamente tergiversa la verdad, sino afecta los derechos de alguna persona, de alguna institución. Pero ¿qué pasa, Hernán? Si esta ley de comunicación, como usted señala, que además la conozco de tantos tiempos porque también fue profesor mío, si esta ley de comunicación garantiza los derechos, ¿cómo entender estas posiciones que señalan exactamente lo contrario? Bueno, creo que defienden fundamentalmente a partes interesadas. Por eso es que nos parecía a nosotros una irracionalidad que durante todo este largo y tortuoso proceso de aprobación de la ley de comunicación, que recibió tantos embates, que recibió tantos ataques, que fue tan injustamente, yo diría, hostilizada por parte de los medios de comunicación, los medios de comunicación, dejen de ser espacios para el debate, para la contrastación de ideas, etcétera, y se conviertan en los primeros adalides, los propios editorialistas, los propios directores de los medios, los propios propietarios de los medios, muchas veces agrupados en la AEDEP o agrupados en otras organizaciones gremiales, entre comillas, hayan atacado tanto la ley de comunicación sin permitir a la otra parte, a la ciudadanía, a quienes creemos que hacía falta dar un viraje fundamental en el marco normativo de la comunicación en el Ecuador, que expresemos lo que nosotros pensábamos. Porque no es solo Human Rights Watch, también está Fundamedios, que ha cuestionado, la CIP también ha cuestionado duramente. Así es, yo diría un gran lobby, hicieron un gran lobby, un grupo, un conjunto de organizaciones no gubernamentales, algunas supuestamente dedicadas a defender derechos humanos, otras dedicadas a defender a los periodistas, otras dedicadas abiertamente a defender a los propietarios de los medios y los propios medios de comunicación en conjunción con sectores y partidos políticos, que ya sabemos quiénes son, se opusieron sistemáticamente a que se apruebe la ley y, por supuesto, arremetieron contra arremetiendo contra lo que supuestamente es más preciado en una democracia, que es el derecho a la libertad de expresión, y distorsionando precisamente cómo se estaba ejerciendo, o mejor dicho, no ejerciendo en realidad ese derecho a la libertad de expresión en el Ecuador. Creo que a partir de la vigencia de la Ley Orgánica de Comunicación, recién los ecuatorianos podemos tener sobre el tapete una serie de temas de discusión para saber y evaluar si efectivamente antes de la Ley Orgánica de Comunicación se estaba ejerciendo el derecho a la libertad de expresión o no se lo estaba haciendo. Y seguramente la conclusión a la que han llegado millones de ecuatorianos es de que efectivamente muchos medios de comunicación han venido realizando mal su trabajo, han venido más bien favoreciendo intereses particulares en vez de efectuar un servicio público, que es otro tema importantísimo de la ley de comunicación. Claro. La comunicación es un servicio público, la información es un bien colectivo, es un bien público porque nos sirve para tomar decisiones informadas, para poder conocer cosas que no conocíamos, para poder comunicarnos de mejor manera con los demás. Cuando estaba el debate de la ley de comunicación se señalaba que los medios debían autorregularse. Ahora que ya está en vigencia la ley de comunicación, ¿los medios de comunicación al menos están regulando lo que presentan? Los medios de comunicación ahora tienen la obligación de ser regulados, están en la obligación de ser regulados y también de autorregularse. No nos olvidemos, por ejemplo, que en la parte primera de la Ley Orgánica de Comunicación se refiere a todo lo que son principios deontológicos. Los principios deontológicos son códigos que cada medio de comunicación crea, construye y aprueba y que tienen que poner en vigencia y en práctica al interior del medio. Tienen que difundir, socializar, inducir a sus periodistas a que sigan esos preceptos éticos para el ejercicio de la profesión. ¿Qué significa eso? Significa autorregulación, es decir, no se ha eliminado la autorregulación a la que siempre tuvieron que echar mano los medios de comunicación, siempre tuvieron que autorregularse, aunque lo hicieron bastante mal, solamente que se le agrega una regulación externa, dado que ha funcionado bastante mal la autorregulación. Hay aspectos muy interesantes en la Ley Orgánica de Comunicación. Existen inclusive instancias previas a que actúe la autoridad de la comunicación. Existen defensores de audiencias y de lectores. Toda la ley de comunicación, en definitiva y en una palabra, está hecha para garantizar
los derechos ciudadanos de la comunicación y la información. ¿Está funcionando la ley de comunicación ya para terminar? Está funcionando la ley, tenemos múltiples pruebas de eso, hay muchos medios de comunicación que se han autorregulado, ahora sí, a los años, de manera, de manera propia, porque saben que si no se autorregulan, les regularemos desde fuera. Y en ningún caso se cierran los medios de comunicación. En ningún caso la ley de comunicación opera en el nivel administrativo, no hay cierre de medios, no hay finiquito o una quitada de licencia de operación de los medios, no hay nada de eso. Lo que hay es simplemente la posibilidad de aplicar la responsabilidad ulterior cuando sea del caso, de que se apliquen los derechos de réplica, de rectificación. Y le decía Ámbar, otra prueba factible es la cantidad de quejas, de demandas, de reclamos ciudadanos, por ejemplo, que se están tramitando hacia la Superintendencia de Información y de la Comunicación y que previamente se tramitaron al Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación. Está también la cantidad de cartas, de comentarios, de llamamientos, de manifiestos que hacen los ciudadanos a través de los propios medios de comunicación, donde ya se están expresando plenamente y algo que antes no acontecía ni sucedía. Y se nos fue el tiempo, Hernán, qué pena, quedaron algunos temas pendientes, pero en una próxima ocasión. Encantadísimo. Hernán Reyes, quien es vocal del Consejo de Regulación de la Comunicación y la Información, con nosotros. Le agradecemos y también le agradecemos a ustedes por habernos acompañado. Un abrazo y hasta una próxima ocasión.